Dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Oigan, queremos comenzar inmediatamente, señores, porque un jurado en Los Ángeles ya tomó una decisión en el juicio que le seguían a Ángel del Villar. Así es, mi Lili. Después de 2 días exactamente de llegaron a una decisión y María Hurtado está precisamente desde la corte en Los Ángeles y nos cuenta de todo. Adelante, María, ¿cómo estás? Hola, María, adelante, cuéntanos. Largas jornadas de estos 2 días, me imagino. Buenas tardes, Lili y Roberto. Me encuentro en la Corte Federal aquí en Los Ángeles, donde hace tan solo unos minutos fue declarado culpable Ángel del Villar de 11 cargos federales, que incluyen conspiración, hacer negocios con el organizado y la ley Kingpin, la cual castiga severamente a todo ciudadano que haga algún negocio o tenga algún contacto con el organizado. Tras Ángel del Villar escuchar el veredicto, lo único que hizo fue agachar la cara, voltear a ver a los miembros que se encontraban de su familia en la sala, su esposa, su mamá, y simplemente no tuvo ninguna otra reacción. Tras salir de la sala, lo primero que se topó fue a su esposa, la cantante Chely Madrid, quien estaba llorando y le pidió que por favor no derramara más lágrimas, que ya todo iba a estar tranquilo, que ya este juicio se había terminado, que por favor se controlaran todos porque estaban todos muy nerviosos dentro de la sala. Hubo un silencio total cuando le estaban dando estos 11 cargos. Lo único que hacía Ángel era con la mirada hacia abajo y mirar también a sus familiares que estaban aquí. Tardaron aproximadamente como 20 minutos para salir de esta corte federal aquí en Los Ángeles y había muchos medios que los estábamos esperando, incluyendo a su abogado, porque todo el mundo esperaba que Ángel saliera inocente de todos estos cargos, pero tristemente fue declarado culpable y estas fueron sus reacciones al salir de la corte. Yo estoy agradecido, estoy contento, estoy satisfecho con los resultados y les voy a decir por qué. Se los dije ayer, no sé si se recuerdan, ¿no? Yo prefiero mil veces, ¿verdad? Falta mucho tiempo para lo de la sentencia, pero prefiero 1000 veces estar acá, estar sentado en una reja en mi casa, a ver la posibilidad de estar en tu casa con un beeper, que estar como informarte para el gobierno. O sea, eso sí lo voy a decir, estoy tranquilo. Tengo mucha fe que va a salir como tiene que salir. Todo va a salir bien. Yo soy una persona súper positiva, pero ustedes se quedaron aquí muchos días, ¿verdad? Sí. Se dieron cuenta quién orquestó todo esto, ¿no? Sí. Y esa persona, hagan sus due diligence. ¿Dónde está trabajando esa persona? ¿Con quién está trabajando esa persona? Dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Entonces, bendiciones, los quiero muchos a todos y antemano gracias a todos. A todos. Él se refiere, Ángel del Villar se refiere a Brian Gutiérrez y a Gerardo Ortiz. Brian Gutiérrez, quien era su ex empleado y también se convirtió en el soplón del FBI, como se dice, le daba información al FBI acerca de todo lo que estaba haciendo Ángel del Villar y también Gerardo Ortiz. Gerardo se declaró completamente culpable de la ley Kingpin y la razón que se declaró culpable para tratar de tener una sentencia, tratar de tener un castigo menos de lo que se esperaba para Ángel del Villar. Ahora lo que se espera es que regrese agosto 15 a las 10 de la mañana de nuevo a esta Corte Federal a Ángel del Villar para ver cuál es su sentencia. Se calcula que más o menos son 30 años, pero Ángel del Villar contrató a un abogado de nombre Drew Deflin, que es un abogado peso pesado. Este es un abogado que trabajó con Donald Trump, que le ayudó a Donald Trump. Entonces, para poder tener este tipo de abogado hay que tener dinero. Entonces, Ángel del Villar está haciendo todo lo posible para tratar de salir limpio de todo esto porque asegura que él no ha cometido ninguna falta, ningún error. Así es que esta es la información que les tengo hasta el momento. Estaremos aquí pendientes de todo lo que pasa en este controversial caso, Lili y Roberto.
María, sí, wow. Es un caso bastante delicado y muy delicado. Nos llama la atención porque obviamente él se está refiriendo a Gerardo Ortiz, que como dices tú, se declaró culpable, pero a la vez testificó en su contra y efectivamente está asegurando que Ángel del Villar sí estuvo como negociaciones con la persona que se le está vinculando. ¿Qué va a pasar ahora con Gerardo Ortiz? ¿Va a cumplir algún tipo de sentencia o por el hecho de haber testificado en su contra hizo algún tipo de negociación con el gobierno también? Roberto, en este momento Gerardo Ortiz está siendo protegido por el FBI porque se declaró culpable. Entonces no sabemos hasta el momento si va a recibir algún qué tipo de... Ya está en las manos del gobierno federal porque cooperó, trabajó con ellos para esclarecer este caso contra Ángel del Villar y su empresa Dell Entertainment. Solo es la empresa Dell Entertainment, la empresa que hace los conciertos. Bueno, voy a tener cuidado hablando de este caso porque obviamente se nota, señores, que aquí hay tensión, hay mucho más de lo que uno pudiera estar comentando aquí públicamente. Yo creo que lo que ha pasado en esa corte tiene que haber sido fuerte, tiene que haber sido, la palabra no es vergonzosa, pero a lo mejor falta de lealtad entre muchos de ellos y nada, vamos a esperar hasta el mes de agosto porque sí son 11 cargos y posible 30 años que le pueden caer a Ángel del Villar. Ella también, María, estaba platicando sobre su mano derecha, que era Brian Gutiérrez, que trabajó a la mano de él. Supuestamente él, como dice María, fue infiltrado. El informante, él fue el informante al FBI. Y es lo que yo creo que a él le duele, porque trabajó de la mano, o sea, era su mano derecha. Y el enterarse que esta persona declaró y que estaba informando al FBI de todo lo que estaba pasando, obviamente le duele. No sabemos, yo estaba hablando con María, le pregunté si esta persona se sabe el paradero de Brian Gutiérrez, porque a veces tú puedes recibir ayuda del gobierno y te pueden meter como una protección de testigos. Él sigue trabajando, está en la ciudad, no sé si está en México, en Los Ángeles, pero no está, como se diría, escondido, se sabe de su paradero, pero es un caso bastante complicado, son 30 años que le pueden caer y bueno, imagínate, Lili, es complicado para él y para los familiares que obviamente, como dice, él públicamente no se siente como, pero... ok, él trata de calmar la situación, pero... Claro. ¿Él piensa estar en casa a los 30 años? Obviamente no. O sea, si te ponen un y si te dejan en casa sería cuando fuera... O sea que hay que empezar... primero hay que esperar cuántos años le van a dar y cómo él logra negociar esto. Sí, él se refería a la parte de la casa que obviamente a lo mejor si él negociaba con el gobierno le iban a dar como que ok, te puedes quedar en la casa por habernos ayudado. Pero en este caso él se niega a ayudar al gobierno y aquí sí son 30 años en la cárcel. Creo que María regresó con nosotros y tiene otra información muy importante. María, ¿nos estabas escuchando? Sí. Lili y Raúl, quiero decirles que estaban investigando a Ángel del Villar desde 2018. Del 18 estaban detrás de él y él dice que no había nada, no le encontraba ningún documento, nada, ninguna relación con el organizado. Desde ese entonces ya se encontraba de cierta manera bajo arresto domiciliario. Él no podía salir del país, no podía tomar un avión, irse a México, tener vacaciones ni nada. Desde el 2018 ya se encontraba bajo el ojo del gobierno federal. Por esa razón, la jueza el día de hoy le permitió que saliera libre, sin ningún ni nada, acompañado de su familia. Ahora tendrá que regresar en agosto para ver cuál será su sentencia, pero su abogado nos aseguró que tratará de apelar esta sentencia. Muchísimas gracias por toda esa información y bueno, estaremos esperando a ver si él apela lo que le acaban de dar y esperar hasta agosto, señores. Bueno, el abogado sí salió diciendo que va a apelar, pero que supuestamente toca esperar hasta el 15 de agosto que reciba la sentencia para poder apelar. Otro dato muy curioso es que la persona con la que lo están vinculando, que es Jesús Chucho Pérez, que era el que tenía el vínculo con lo hace como 3 meses, justo antes de que pasara todo este tipo de corte. Es un poquito... Entonces, era un testigo clave, claro, obviamente recuerdo eso, era un testigo clave en este caso, señores, pero que ya ahora no está. Exacto, no está. Bueno, seguiremos esto muy de cerca y qué les puedo decir, lo difícil que tiene que ser en este momento para todos los que han estado involucrados en esto.